Vamos a esperar un poquito. Ya, sí. Entonces, a ver. Voy a poner, ya, ahí puse grabar. Listo. A ver, nosotros hemos estado viendo en las anteriores clases lo que es historia de Chile, ¿ya? Hace 2 clases vimos el salitre, la clase pasada, que se acuerdan algo de lo que vimos, ¿no? Pues hace 2 semanas. ¿Se acuerdan o no lo que vimos en la clase pasada? Salitre y eso, donde vivían, la Ya, clase. vimos dónde vivían y después vimos los problemas sociales que existieron. Ya Sí, cuando, que hacían como manifestaciones. ¿Te faltaban recursos y todo eso? exactamente, ¿se acuerdan el nombre que tenía ese problema? Todo el dinero del país se iba a los más grandes. Claro, pero ¿se acuerdan cómo se llama ese problema? Y ¿El nombre solo que le tenía? pagaban con ficha. Claro, ya, pero ese problema tenía un nombre, se llamaba cuestión social, ¿ya? Hoy día vamos a seguir un poco con ese tema y vamos a comprender, como dice el objetivo, los principales cambios políticos y económicos a principios del siglo XX. Ya vimos un poquito los cambios económicos, que Chile empezó a ganar mucha plata, ¿ya? Y ahora vamos a ver un poquito de cambios políticos que existieron, ¿ya? Y vamos a ver también los cambios sociales que van a existir, ¿ya? A ver, entonces, ¿cuándo comienza el siglo XX? ¿Quién me puede decir? Lo anoto en mi cuaderno. ¿Quién me dice? Siglo XX, ¿en qué año comienza? 1900. 1900, muy bien, Camilo. ¿Ya? Nosotros estamos en el siglo XXI, ya ahí estamos un siglo son 100 años, ya siglo XXI estamos en los 2000, 2020, entonces siglo XX comienza en 1900. Ya, eso lo vimos el año pasado, ¿se acuerdan que hicimos pruebas sobre eso? Ya. A ver, ¿cómo era la situación de los trabajadores asalariados a comienzos del siglo XX? Lo que vimos en la clase pasada, ¿alguien me lo puede explicar? Ya me lo explicaron más o menos un poquito, pero ¿alguien me puede responder ahora la pregunta? ¿Cómo era la situación de los trabajadores asalariados? Es decir, los Pobre, trabajadores que les con pagan falta de recursos. falta de recursos. Víctor, sigue hablando de eso, de lo que vimos en la clase pasada. Falta de recursos, ¿qué más vimos? Falta de recursos. Eran pobres, le pagaban con ficha. Ya. ¿Dónde vivían? ¿Se acuerdan lo que vimos? En el campo salitrero. Ya, eso eran Falta los de un salitreros, hogar pero los bueno. trabajadores, por ejemplo, que vivían en Santiago, ¿cómo vivían? ¿Se acuerdan que mostramos Vivían en casa abandonada alguna. vimos que habían fotos de personas que casi vivían en casas abandonadas, que vivían todos juntos? Entonces era muy precaria la situación de los trabajadores asalariados. ¿Y qué hicieron los trabajadores para tratar de mejorar la situación laboral? Manifestaban. Manifestación. Vimos que hicieron algunas manifestaciones, ¿ya? Ya, eso es lo Y que... recién el gobierno se dio cuenta que lo pasaban súper. Ya, eso fue lo que vimos en la clase pasada y vamos a seguir viendo hoy día profundizando eso. Ya, pero para comprender un poquito tenemos que ver la diversidad de población que existe en ese tiempo. Ya, esto también lo vimos en la clase pasada, ¿no? Que existían, próximamente podríamos decir que existían las Clase 3 media, clases sociales, ¿ya? Que era la clase alta, que podría ser, se puede llamar oligarquía o burguesía. La Creo que ahí clase no media, existía clase media. exactamente, yo les dije que no existía clase media, y ahora uno de los principales cambios sociales que va a existir es que va a surgir la clase media, y va a existir la clase obrera o proletariado, que sería la clase baja. Entonces, Bajas. como dijo el Víctor, muy bien ahora va a existir lo que es la clase media, ¿ya? Y vamos a ver un poquito cómo va a crecer la clase media, ¿ya? Porque yo les dije cuáles eran, que eran principalmente trabajadores, eran militares, profesionales o trabajadores públicos, ¿ya? Y por ejemplo vamos a ver Abogados. abogados, claro, resumí lo que es profesionales, médicos también podrían ser, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver el caso de los funcionarios públicos, que se consideraban clase media en ese tiempo. En 1880 existían 3.000 funcionarios públicos, clase media. Ya ahí estaban apareciendo. Después, 20 años más, ya existían 10.000 más. ¿Ya? Y en 1919 existían 27.000. Entonces, de alguna forma, la clase media va creciendo mucho. Y yo también les dije, ¿por qué había surgido la clase media? Que también tenía que ver por la enseñanza. ¿Ya? Entonces, si vemos acá, Los que iban a escuela creo que eran como clase media por ahí.
O sea, después de que seguían estudiando, ya podían optar a mejores trabajos porque tenían Antes más que educación. existiera la clase media, Y llegar a ser clase media. lo que iban a la universidad y a la escuela eran de clase alta. En ese, no? no necesariamente, porque los que eran de clase alta en ese tiempo principalmente eran los banqueros, los grandes empresarios, los políticos, ¿ya? En ese tiempo. Pero veamos un poquito acá lo que es la enseñanza. Si nos damos cuenta, en este documento dice que en 1900 163.000 personas habían cursado lo que es la enseñanza primaria, es decir, de primero a sexto básico. O sea, 9.693 personas eran secundarios, ya de sexto habían terminado cuarto medio. ¿Ya? ¿Cuánto bajó de enseñanza primaria a secundaria? ¿Poco o mucho? Si dijimos que por lo menos 160.000 personas terminaron sexto básico, pero cuarto medio solo terminaron 9.600. ¿Bajó mucho o poco? Bajó casi Igual harto. bajó casi 150. Mucho, como dice el Javier, bajó casi 150.000 personas que no cursaron, no terminaron enseñanza media, o sea, enseñanza secundaria. Y la enseñanza universitaria es de 1.200. También de estos 9.000 que terminaron, solo 1.200 fueron a la universidad. Y si nos vamos dando cuenta, desde 1900 a 1950 esto va a aumentar mucho, ¿ya? Pero sí sigue existiendo mucha diferencia en lo que es enseñanza primaria y en enseñanza media. Pero, claro, la educación en Chile va a aumentar. Podemos ver por los números. Por ejemplo, ya en 1900 existían 1.200 universitarios y en 1950 existían 10.000 universitarios que salían de la universidad. ¿Ya? Lo mismo con la básica. Entonces vemos que la educación tiene que ver mucho también con que nazca la clase media. ¿Ya? También vamos a ver que acá la población va a crecer mucho en Chile. ¿Ya? Por ejemplo, en 1900 existían 3,2 millones de habitantes. En 1970, 9,3 millones. Y en el 2020, ¿cuántos millones de personas somos? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto aproximadamente somos de millones de personas? Como 16, dice el Javier. ¿Ya? Como 18, 20. Como 18 millones. Sí, acuérdense que el último censo salió medio mal, así que aproximadamente somos como 17 a 18 millones. ¿Ya? Ha aumentado mucho la población. Y la población que vive en ciudades también ha aumentado mucho. ¿Ya? De hecho, sabía que dicen que cada 4 segundos nace un bebé y cada 15 muere alguien. Oh, no sabía eso. Eso. Pero en el mundo, ¿cierto? Sí, en el mundo. Ah, ya. Ya. Y vemos también un poquito de personas que no saben leer y escribir. ¿Ya? Aproximadamente en 1907, casi el 50% de la población no sabía leer ni escribir. ¿Ya? Dice 49,7, es decir, una de cada 2 personas no sabía leer ni escribir. Pero en cambio en 1970, solo 1 de cada 10 aproximadamente no sabe leer y escribir. ¿Ya? Eso también tiene que ver por la educación. Y aquí vemos con la mortalidad. ¿Ya? La mortalidad ha bajado mucho. ¿Ya? Por ejemplo, mortalidad que dice 30 personas cada 1.000 habitantes. Era la mortalidad que es aproximadamente un 3% de mortalidad. Y ahora ha bajado a 0,8%, podríamos decir. Ha bajado mucho lo que es la mortalidad, entonces la gente vive más, etcétera, etcétera. Podríamos decir que Chile ha crecido mucho en lo que es población. ¿Ya? Y también tiene que ha crecido también la clase media y han crecido mucho lo que son los trabajadores. ¿Ya? Principalmente lo que es en el siglo XX. Desde el siglo XX podríamos decir que Chile ha aumentado en muchas condiciones, como mucha clase media, ha aumentado mucho lo que es la población. ¿Ya? Y veamos un poquito esto que me quiero detener. Ya vimos que el siglo XX ha sido un gran cambio, pero nosotros tenemos que tener, en lo político también va a haber un cambio, que se va a iniciar con lo que se conoce como el periodo parlamentario. ¿Ya? Y aquí vamos a retroceder un poquito lo que hemos visto. Nosotros cuando hemos estudiado
la historia de Chile hemos visto periodos, ¿ya? Por ejemplo, lo primero que vimos este año fue el periodo de independencia, vimos la independencia de Chile. Después vimos el periodo de ensayos constitucionales, el periodo conservador, el periodo liberal, cuando vimos las leyes laicas, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a ver es el cambio de siglo, que el cambio de siglo se ubica en lo que es el periodo parlamentario, ¿ya? Es decir, desde 1891 a 1925, ¿ya? Aquí se encuentra lo que estamos viendo en esta situación política, ¿ya? ¿Y qué significa de alguna forma el periodo parlamentario? ¿Alguien se le puede venir a la mente? ¿Ya? El periodo parlamentario es un periodo donde el Parlamento, ¿qué quiere decir el Parlamento? El Congreso, los senadores y diputados, de alguna forma, tienen más injerencia que el propio presidente de la República. Es decir, cuando el poder legislativo va a tener más, de alguna forma, poder que el poder ejecutivo. ¿Se acuerdan los tres poderes del Estado, cierto? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Bien, Javier. El Javier lo dijo por el chat, ¿ya? Esos son los tres poderes del Estado. Acá en el periodo parlamentario es cuando el poder legislativo de alguna forma va a tener más poder, o sí, más poder que el poder legislativo, que el ejecutivo. Es decir, va de alguna forma, antes el presidente era el que mandaba en los periodos conservadores y liberales. Acuérdense que yo les dije que el presidente era muy autoritario, y ahora va a ser el Parlamento el que va a tener más injerencia, ¿ya? Por eso se llama parlamentarismo, ¿ya? A ver, ¿y cuál va a ser el problema de este periodo? Que, como dijo el Víctor, de alguna forma, al principio de la clase, los parlamentarios, o podríamos decir los políticos de ese tiempo, estaban muy ajenos a los problemas sociales que existían. Ya vimos los problemas sociales, la pobreza, las malas viviendas, la migración que existía del campo a la ciudad, o las salitreras mismas. Entonces, ¿qué va a provocar esto? El surgimiento de nuevos partidos políticos, que no se van a ver muy representados con estos políticos que no pescan, por ejemplo, a la población que se está casi muriendo de hambre, y, como dijeron al principio ustedes, el surgimiento de huelgas, protestas. Como dijo el Javier también, protestas, dijo, sí, Javier. Manifestaciones, ¿ya? Pero ¿por qué van a surgir, por ejemplo, nuevos partidos políticos? ¿Ya? Vimos, por ejemplo, que surgía una nueva clase media, y la clase media no se va a ver representada con lo que son los partidos políticos, que eran prácticamente la clase alta, la oligarquía. Entonces van a crear sus nuevos partidos políticos. Los trabajadores, los obreros que están haciendo huelga, tampoco se van a ver muy representados por lo que son los partidos políticos, porque los partidos políticos que existían en ese tiempo no pescaban mucho los problemas de la gente. Vieron el problema de la cuestión social. Entonces, ¿qué hicieron los trabajadores? Muchos trabajadores hicieron sus propios partidos políticos para de alguna forma intentar cambiar esto, ¿ya? ¿Cómo un partido político, tío? No entiendo. ¿Qué? Un partido político es una organización de personas que tienen el mismo interés político o interés, y se organizan para, de alguna forma, o personas que tienen las mismas ideas que se organizan. Como por decirlo así, crear una ley, ellos. No, ahí vamos a explicar qué tiene que ver con las leyes. Son personas que se organizan en lo que se conoce como un partido político, o un grupo, para de alguna forma llegar a participar en la política. Por ejemplo, todos nosotros tenemos una idea de que, por ejemplo, hay que sacar leyes para los trabajadores. Pero los políticos no nos hacen caso. Y la única forma de que nos hagan caso es participar en la política.
una forma de participar es que todos nosotros hagamos un partido político y cuando hayan elecciones propongamos a un representante de nosotros. Por ejemplo, hacemos un partido político todos nosotros y decimos ya, el Víctor va a ser nuestro representante y vamos a decir que él va a ser el candidato a ser presidente, ¿ya? O va a ser el candidato a ser diputado. Entonces, por ejemplo, actualmente en Chile van a existir muchos partidos políticos que, ¿cuál es la principal misión que tienen los partidos políticos? De alguna forma llegar a gobernar el país, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el presidente tiene un partido político, gran mayoría de los políticos forman parte de un partido político que son grupos que tienen las mismas ideas. Por ejemplo, los trabajadores, habían trabajadores que tenían las mismas ideas y de alguna forma querían participar en la política y participaban por medio de partidos políticos. Entonces el partido político... Como, ya, no nos hacen caso, así que vamos a poner, no sé, al Javier, por ejemplo, vamos a votar que él sea presidente, por decirlo algo así. Ya, pero primero tenemos que organizarnos. Eso es la primera idea. No llegó el Javier de presidente, no. Se tienen que organizar y registrarse en la CERVEL, que es el registro electoral, y decir que el Javier representa a un partido político. Y el partido político tiene que tener gente que lo apoye, porque no puede existir un partido político de una persona. Para que todo sea legal y organizar mejor el país, la idea es que existan partidos políticos que representen a muchas personas. Entonces, si por ejemplo el Víctor quiere hacer eso, y quiere formar un partido político para que el Javier sea presidente, primero va a tener que decir, ya, yo quiero crear un partido político, y voy a tener que buscar gente que me apoye. Entonces va a tener que buscar gente que lo apoye, que firme, y que integre el partido político. ¿Ya? Y ahí finalmente ya, cuando sea mucha gente va a decir, ya, yo digo que el Javier va a ser mi candidato presidencial y va a poder participar en las candidaturas. ¿Ya? Pero la idea casi siempre es formar partidos políticos para tener injerencia en la creación de leyes, en la creación de políticas públicas, ¿ya? Y poder finalmente gobernar el país. Entonces, se van a crear muchos partidos políticos, porque por ejemplo la clase media dice, ya el país, soy clase media, pero los políticos no me representan. Yo creo que si formo un nuevo partido político me van a representar mejor, ¿ya? Entonces van a aparecer muchos partidos políticos y también van a aparecer muchas huelgas, ¿ya? Ya. Por ejemplo, las huelgas que podríamos decir que son más famosas o más importantes son la huelga de Valparaíso, de trabajadores portuarios, de los trabajadores del puerto de Valparaíso, que lo que pedían era la disminución de jornada de trabajo y mejoras en los ingresos laborales, ¿ya? A ver, en ese tiempo no existía una regulación de las horas de trabajo. Podrían, por ejemplo, muchas personas trabajar 16 horas al día y nadie les decía nada. Ahora hay una ley que protege las horas de trabajo semanales, pero antes no existía ley que protegiera a los trabajadores. Entonces los trabajadores portuarios dijeron, ya, queremos que se disminuya nuestra jornada de trabajo y se mejoren nuestros ingresos, porque trabajaban mucho y les pagaban muy poco. ¿Ya? Entonces hicieron una huelga para demostrar el descontento. ¿Qué pasó con esta huelga? Hubieron 50 muertos y 200 heridos. ¿Ya? 50 muertos es muchas personas. Si vemos que las protestas del 2019... Oh, fueron entonces protestas como las de ahora. Claro, podríamos decir, pero con más muertos. Por ejemplo, en las protestas del 2019-2020, en total murieron, que es mucha gente, murieron 38 personas, que es mucha gente, ¿ya? Que en ni un país pasa eso casi. ¿Ya? Supuestamente en las protestas no debería morir nadie. O sea, fue una de las protestas más feas de Chile. Podríamos decir que sí, después va a haber unas peores, ¿ya? Por ejemplo, la huelga de la carne, que fue en Santiago en 1905, pidieron rebaja en el precio de la carne, porque la gente pobre le subieron el precio de la carne, entonces ya, además, tenían que gastar más dinero, y hubo una huelga, que aproximadamente, porfa, utilizar el chat para hacer preguntas de la clase, porque si no yo me distraigo, ¿ya? Ya, volviendo a la huelga, pedían una rebaja en el precio de la carne, y
¿Cuántos muertos hubieron? 200 a 250 muertos, muchos, principalmente por la represión, porque los parlamentarios no querían estas huelgas, entonces mandaban al ejército a reprimirlos. Y una de las más grandes fue la huelga de Santa María de Iquique en 1907, que fue en la escuela de Santa María, en la ciudad de Iquique, como dicen, que principalmente los trabajadores, muchos trabajadores del salitre, pedían mejoras en sus condiciones de vida y laborales. Ya vimos cómo era la vida en el salitre, ya que eran muy malas, y aproximadamente 2.200 muertos, que es mucho, mucho, mucho. Eso Ya. fue en una manifestación de 2000 y algo muertos. Sí, una manifestación en 1907, ya que es una de las, podríamos decir que las más sangrientas que hubo en la historia de Chile, ya que se conoce como la masacre de la escuela de Santa María de Iquique, ya, que fue muy grande, y solamente porque los trabajadores pedían mejores condiciones laborales. ¿Ya? Ya, después lo vamos a hacer esto, porque vamos a hablar seguir hablando un poquito de esto. Ya, todas estas huelgas, marchas, protestas y fundación de partidos políticos van a tener resultados buenos para los trabajadores. ¿Ya? Por ejemplo, que se empiecen a hacer leyes para los trabajadores. Y una de las leyes que aparece, la primera que aparece es la ley de la silla, que acá está, que la traje aquí, que salió en 1914. Los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercancía y todos los establecimientos comerciales semejantes, el patrón o empresario mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los dependientes o empleados. Es decir, una ley que exija a los jefes que en el lugar de trabajo exista una silla para los trabajadores, para que ellos puedan descansar y no estén todo el día parados. Algo que es súper simple, que nosotros podemos decir ahora que es algo obvio, en ese tiempo no es algo obvio, ¿ya? No era algo obvio que existiera una silla para los trabajadores, ¿ya? Ahora sí, o un lugar donde descansar, ¿ya? Antes, ay. También la ley de contrato de trabajo, ¿ya? Que ahora va a existir un contrato, un lugar donde se escribe los derechos de los trabajadores, qué tiene que hacer el trabajador, cuánto se le va a pagar. Todo esto para evitar abusos hacia los trabajadores, ¿ya? Porque ahora queda un registro de, por ejemplo, el trabajador tiene que trabajar 8 horas. Y el jefe no le puede decir, no, ándate 5 horas más tarde. No, porque hay un contrato que dice que el trabajo dura 8 horas. Y el contrato está regulado por la ley, ¿ya? Ley de descanso dominical, ¿ya? Que ahora se podría descansar un día a la semana, ¿ya? Y seguro de accidentes, ¿ya? Antes, si por ejemplo alguien estaba en una fábrica y en la fábrica se cortaba la mano, nadie respondía por el accidente. Ahora hay un seguro de accidentes donde va a haber alguien que se hace responsable por ese accidente, ¿ya? Por ejemplo, si antes se cortaba la mano el trabajador, el que tenía que pagar, ¿quién era? El trabajador. Y después, ¿quién respondía porque el trabajador ya no puede trabajar en lo mismo? Nadie. Antes era como más difícil trabajar porque te pasaba algo, tú tenías que responder. Exactamente. Entonces, los trabajadores con tantas huelgas que van a hacer ganar algunos derechos. ¿Cómo? Si le pasa algo en el accidente, el trabajador, el jefe va a tener que responder. O va a haber o se le va a pagar la salud, ¿ya? Se va a poder descansar un día, va a haber regulación en lo que es el horario de trabajo también después. Vamos a ver. Entonces van a existir hartos derechos que ahora nosotros tenemos gracias a estas protestas que van a existir, ¿ya? En ese tiempo. O sea, gracias a la protesta esa de varios muertos, ahora hay leyes que son como normales. Claro que nosotros entendemos como normales, que decimos, oh, ¿cómo no existía antes una ley de seguro del trabajo? Ya, pero no existía, ¿ya? O por ejemplo, cuando una mujer tiene un hijo, tiene un derecho a postnatal, ¿cierto? ¿Ya? Que es una licencia que se le va a dar durante 6 meses para que ella pueda cuidar al niño, alimentar al niño y ella se pueda recuperar. Antes eso no existía, ¿ya? Entonces todas esas, como dice el Víctor, todas esas huelgas, todas esas protestas de alguna forma
también sirvieron para crear esas leyes. Pero también tenemos que ver un poquito esto, que van a existir políticos que también de alguna forma van a ver el problema de la cuestión social y van a intentar solucionarlo creando leyes y de alguna forma poniendo, Por decir, pagándole, ¿o no? no poco pagándole, más. sino poniendo énfasis que existe un problema. Por ejemplo, Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Que va a ser un electo presidente en 1920, va a ser un presidente del parlamentarismo, que él decía, la legislación social, es decir, las leyes sociales, que recién se inicia en nuestro país debe ser completada con leyes que aseguren el imperio de la justicia social y la armonía entre el capital y el trabajo y el bienestar de la clase trabajadora. Entonces él era un político que de alguna forma llegó a la presidencia preocupándose de alguna forma de los trabajadores, de hacer leyes y de preocuparse porque los trabajadores pues, tengan un bienestar social. ¿Ya? Acá... Como que puso leyes para que no volviera a pasar eso, A de ver, la muerte. no es que haya propuesto leyes, ¿ya? Sino que puso énfasis e inició un discurso que había que preocuparse de eso, ¿ya? Y él cuando llega a la presidencia, ¿ya? En 1920, va a tener muchos problemas con el Congreso, con el poder, con el Parlamento, ¿ya? Con el Congreso, Parlamento, con el Poder Legislativo, porque estamos en un periodo parlamentario donde el Parlamento de alguna forma va a controlar más lo que pasa en el país, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al presidente se le van a ocurrir algunas leyes laborales para los trabajadores, pero el Congreso no se las va a aprobar, no le va a aprobar las leyes, entonces él no va a poder de alguna forma hacer esas leyes. Entonces aquí empieza un problema entre el presidente, que es el poder ejecutivo, y el poder legislativo, que es el Congreso o el Parlamento. Hasta que va a ocurrir un acontecimiento muy importante, que va a ser el ruido de sables. ¿Qué va a ocurrir cuando el Parlamento se va a subir el sueldo? ¿Ya? Ustedes saben que quien regula el sueldo de los senadores y diputados son ellos mismos. ¿Ya? Ellos mismos se regulan su sueldo. ¿Ya? Entonces, si ellos dicen, oh, queremos ganar 10 millones, ganan 10 millones. Hacen una ley que dice 10 millones. Entonces, ¿qué hicieron en ese tiempo, en 1924? Ellos se subieron el sueldo. ¿Qué pasó? Ahí fue donde los militares de alguna forma se enojaron, porque los militares tampoco es que vivieran muy bien en ese tiempo. Ya los militares vivían en malas condiciones, no vivían muy bien. Entonces, de alguna forma, entraron al Congreso enojados e hicieron sonar sus espadas. ¿Ya? Profe, creo que incluso ahora a los militares tampoco le pagan muy bien. Ahí no sabría decir eso. Tendríamos que ver cuánto les Porque pagan. tienen que estar como 10 años y si se salen no le dan nada. Ya, hay que verlo, no sé. Entonces, a ver, ¿qué pasó ahí? El Congreso se asustó, porque llegaron los militares y dijeron va a haber un golpe de Estado, y de alguna forma se vieron obligados a aprobar las leyes laborales. Y empezaron a surgir estas leyes laborales porque existió una presión, un miedo del Parlamento de que le hicieran un golpe de Estado. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Alessandri va a aprovechar eso y va a hacer una nueva constitución, ¿ya? Porque la constitución que teníamos antes no estaba muy acorde a lo que sucedía en el país, ¿ya? Era muy, podríamos decir, vieja, entonces era muy autoritaria, y de alguna forma permitió que esto pasara, que estos problemas pasaran. Entonces, ¿qué ocurre acá con Alessandri? Alessandri va a cambiar la constitución, que se llama la constitución de 1925, ¿ya? ¿Cuál era la idea de crear esta nueva constitución? Fortalecer el poder ejecutivo sobre el legislativo, porque claro, en ese tiempo veían que todos los problemas de la cuestión social eran producto de culpa del Parlamento, que no pescaba, no ponía énfasis a los problemas que existían. Entonces dicen ya, la Constitución va a poner énfasis que el Poder Ejecutivo tenga más injerencia que el Poder Legislativo. ¿Ya? ¿Qué otras cosas también propuso esta Constitución? Que finalmente se separe lo que es la Iglesia y el Estado. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de las leyes laicas? Ahora finalmente se va a separar. ¿Y qué también hace esta Constitución? Aumenta el periodo presidencial. ¿Se acuerdan que antes los presidentes duraban 5 años? Con esta nueva Constitución van a durar 6 años. ¿Ya? Entonces van a hacer cambios, ¿no? Principalmente
para fortalecer el poder ejecutivo, el poder del presidente, ¿ya? Para que el presidente no se vea con esto de, por ejemplo, que quiera crear una ley, por ejemplo, para los trabajadores, y que el Congreso no se la apruebe. Entonces, para evitar esos problemas, se hace una nueva constitución, ¿ya? Ahí también pueden surgir otros problemas, ¿Cómo, profe? No entendí, no entendí. que por ejemplo acá, el Congreso no le aprobaba las leyes a Alessandri, no quería aprobar, entonces para evitar eso, se crea una nueva constitución para evitar a futuro esos problemas, ¿ya? Donde el Congreso no quiera, esté muy, por ejemplo, aislado de los problemas sociales, se hace esta ley, ¿ya? O sea, esta constitución, ¿ya? Para evitar eso, para que el Para Congreso... que no estén como peleados, por decirlo. Más que es para que el presidente de alguna forma tenga más injerencia, más poder en el Estado que el poder legislativo, ¿ya? Ah. Que eso puede ser visto bien o mal, puede ser visto también mal porque el presidente puede tener mucho poder y el poder legislativo puede decir otras cosas y estar a favor de las leyes sociales, pero el presidente no. Eso también puede ser visto para mal, ¿ya? Ya, a ver, y para cerrar un poco lo que van a tener que hacer como trabajo, ¿ya? Ustedes, quizás con nota, ¿ya? Van a tener que realizar una línea de tiempo, ¿ya? ¿Cómo puede ser la línea de tiempo? Puede ser virtual, si lo hacen en computador, o física, que la pueden hacer en cartulina, etcétera, etcétera. A ver, en la línea de tiempo tienen que estar todos los periodos que hemos tratado, ¿ya? Periodo de independencia, periodo de ensayos constitucionales, periodo conservador, periodo liberal y periodo parlamentario. Y sería muy parecido a esto. Tienen que estar todos estos periodos en la línea de tiempo, ¿ya? ¿Se entiende hasta aquí? En orden. Claro, en orden, porque es una línea de tiempo y la línea de tiempo son temporales, ¿ya? Tienen que ver con, más a un lado está lo que ocurrió antes, después van avanzando los años, ¿ya? Por ejemplo, acá está... Profe, está activo el cuestión para rayar la pantalla. Sí, no importa, ¿ya? Sé que igual lo voy a inhabilitar, ¿ya? Como por ejemplo pongo el periodo de la independencia y abajo en el periodo de la independencia pasó esto. Va por ahí, voy a explicar, ¿ya? Pero sí, está adelantando, pero sí, va por eso. Pero tienen que hacer, por ejemplo, esto lo tienen que tener hecho, sí. Esta línea de tiempo tiene que estar, porque están todos los periodos. Tienen que hacer todas las líneas del tiempo de algo que pasó. No, por hacer ejemplo, una que contenga todo esto. hacer una que tenga todo de cualquiera que hayamos pasado, la independencia, todo eso. No. Una que contenga la independencia, periodo de ensayos constitucionales, periodo conservador, periodo liberal y periodo parlamentario. Ya, estos periodos Hay que tienen que hacer estar. una línea del tiempo que tenga todo eso. Entonces tienen que empezar, por ejemplo, la línea de tiempo de 1810 y terminar en 1925. ¿Ya? Eso de partida. Profe, como 1010 pasó tal cosa, 1000, por decir No, así, 1000. o sea, sí, Víctor, pero espera un poquito. Ahí están tienen que estar los nombres de los periodos. Y aquí lo otro que importa. Cada periodo, que nosotros vimos que son 5, periodo de independencia, periodo de ensayos constitucionales, periodo conservador, periodo liberal y periodo parlamentario, tienen que identificar 3 acontecimientos, es decir, tienen que poner 3 cosas que pasaron. Entonces, por ejemplo, en el periodo de la independencia, después voy a dar el ejemplo. Periodo de independencia, golpe de estado de José Miguel Carrera. ¿Ya? Y tiene que haber algún personaje histórico. Principalmente es una foto de algún personaje histórico. Ya, se me olvidó poner que era foto. ¿Ya? Es decir, tienen que haber 3 acontecimientos y una foto de un personaje histórico, o un personaje histórico. Entonces, si son 5 periodos, tienen que haber en total 15 acontecimientos y 5 personajes históricos. Y aquí les voy a dar un ejemplo de cómo se trataría una línea de tiempo por un periodo. ¿Ya? Veamos. Tenemos la línea de tiempo general, ¿ya? Y voy a tratar qué tiene que haber en este periodo, de ensayos constitucionales. Y el ejemplo sería este. Ensayos constitucionales, periodo conservador, es decir, arriba de esa parte de la línea de tiempo ustedes tienen que poner periodo conservador, las fechas del periodo conservador, 1810
1831 a 1861, y poner 3 cosas que sucedieron. Por ejemplo, acá yo puse Constitución de 1833, guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, con fechas, y que se fundaba la Universidad de Chile en 1842. Y puse la imagen del presidente Manuel Montt, que estuvo de 1851 a 1861. ¿Ya? Ese es un ejemplo del periodo conservador. ¿Ya? Y ustedes tienen que hacer de los 5 periodos. ¿Ya? Entonces tienen que hacer una con el periodo liberal, periodo de independencia, periodo... Así con los 5 que dijo. Claro. Pero ojo, que todas estas tienen que estar en una línea de tiempo general. ¿Ya? Aquí yo les puse como, por ejemplo, esto les fue... A ver, borrar. O sea, ocurre uno, pongo independencia, termino esa, luego al lado pongo otro, pongo el otro. Claro, yo hice el periodo conservador ahí, ¿cierto? Hice esto. O sea, aquí es como que yo le haya hecho un zoom a esto. ¿Ya? Y después de que salía de la foto de Manuel Montt, debería haber empezado el periodo liberal, que estaría pegado a eso. Y hacen una línea de tiempo más grande. ¿Ya? Es como una línea de tiempo grande, que dentro tiene como mini líneas de tiempo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Todos entendieron? Sí, profe. Sí. Bueno, yo por lo menos. ¿Ya? ¿Qué va a ser evaluado? Y a ver, evaluar el contenido, que la línea de tiempo tengan todos los periodos históricos, es decir, los 5, y todos los acontecimientos. ¿Ya? La legibilidad, que se pueda leer bien, que sea fácil de leer, que estén las fechas, y que también esté ordenada también. Las fechas... Profe, eso lo vamos a mover en clase, hay que mandarlo en email. Hay que mandarlo. ¿Ya? O lo va a hacer como la profe Natalia, que lo pone en el Power. No me lo tienen que enviar. Esperen un poquito. Tienen que tener las fotografías, ya que serían 5 fotografías, y que se tienen que entregar a tiempo. Que la fecha de entrega es el 7 de octubre. ¿Ya? Si no lo entregan a tiempo, cada 24 horas se descuentan 3 puntos. ¿Ya? Profe. A ver, la forma de lo que pueden hacer, como dije, puede ser digital o física. Por ejemplo, el Javier lo puede hacer en PowerPoint. Sí, puede hacerlo en PowerPoint, pero tiene que ser muy legible. ¿Ya? Lo pueden hacer en PowerPoint, pero que se vea como una línea de tiempo. ¿Ya? ¿Catalina? ¿Qué 5 fotos, tío? 5 fotos de algún personaje histórico. ¿Ya? Como lo que vimos acá. Aquí hay una fotografía de un personaje histórico que sería presidente Manuel Montt. ¿Ya? Entonces tiene que haber, en ese caso son 5, porque son 5 periodos. ¿Ya? Una por periodo. Sí. ¿Ya? Lo pueden hacer en Power, o lo pueden hacer hay hartos programas que actualmente pueden hacer líneas de tiempo. También lo pueden hacer físico. ¿Mm? ¿Se puede hacer en hojas de blog? También, después me mandan la foto. Profe, ¿Ya? ¿puedo poner PC para Y ahí también pueden poner Google programa para hacer línea de tiempo, y le aparecen muchos, que son más fácil que hacerlo en Power muchas veces. Ya, a ver, ¿dónde lo tienen que enviar? Envíenlo a este correo. ¿Ya? A ver, este Power yo se lo voy a mandar al tío David, y el tío David se lo manda a ustedes. Creo que ya se lo envié al tío David, pero sin agregar el mail. ¿Ya? Lo mandan a este correo. ¿Le saqué una foto yo?